Buenas tardes, vamos a hacer una entrevista al señor Alonso Cárdenas sobre la cultura política y sus definiciones en cuanto a unos significados o eventos sobre lo que significa la cultura política en nuestro país a partir de un gobierno, nación y democracia y cosas políticas. Entonces, señor Alonso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La primera pregunta es, ¿qué diferencia hay o qué similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, primero que todo para mí pues sería tener más o menos un concepto algo claro de qué es para mí una nación, qué es un gobierno y qué es un Estado. Yo pienso que la nación la conformamos todos, tanto los que gobiernan como los que participan para que exista ese gobierno, en este caso los ciudadanos que acuden a las elecciones para elegir sus mandatarios. El Estado pues directamente quienes gobiernan, quienes están ahí encargados de administrar ese Estado, y el gobierno también las personas que participan, o sea, los que nosotros elegimos, en el caso cuando asistimos a las elecciones para elegir un presidente, unos congresistas y unos gobernadores, alcaldes y concejales. Entonces, lo que yo puedo ver es que más que todo entre el gobierno y digamos y nación podría encontrar diferencias. El gobierno pues y el Estado, los que administran, dirigen, hacen las leyes, manejan la economía del país, trazan un rumbo, trazan unos objetivos, y se espera, siempre se espera de parte de la comunidad o de la ciudadanía de que ese rumbo esté trazado para unos objetivos de bienestar común. Eso es lo que yo entiendo. Ok, señor Alonso. Otra pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, para mí lo que es la participación política es cuando yo puedo involucrarme en ella, ¿sí? Puedo conocer de ella, cuál es la política que se maneja aquí en Colombia, tengo conocimiento de ella, entonces yo estoy participando. El hecho de que no sea un mandatario no quiere decir de que yo no pueda participar en política. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Pues acudiendo a unas urnas, votando, porque debo tener conciencia de quiénes voy a elegir, ¿sí? Y para eso tengo que conocer la vida de ellos, o conocer toda su trayectoria política, esta persona cómo en el transcurso de la vida le ha servido a una comunidad, le ha servido a una nación, si se ha desenvuelto en algunos cargos dentro del gobierno, su manera de participar, qué le ha aportado a una ciudadanía. Entonces yo tengo que conocer su política, o sea, tengo que conocer sus objetivos, cuál es su manera de pensar y sí, en qué está enfocado él para decir que como político puede servir a una comunidad. Ok, sí, señor. ¿Cómo define política? Bueno, yo defino la política, para mí es el arte de gobernar, ¿sí? Pero el arte de gobernar no decir que porque yo ya pertenezco a un cargo público, ya yo estoy ejerciendo política, no, el arte de gobernar, pero de gobernar bien, ¿sí? Con una ética, con una moral, con una transparencia, con un compromiso de servir, de saber de que yo le estoy sirviendo a un pueblo para que ese pueblo se vea beneficiado. Para mí esa es la política, la verdadera política. Lo que hoy en día pues sabemos que la gente, el concepto que tiene política, hacia ahora de política o político, y una es corrupción, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que están gobernando, no todos, pero sí en la gran mayoría, pues no lo han hecho como yo lo he expresado en este momento, para mí, ¿sí? Con transparencia, con moral, que estoy sirviendo a una comunidad, yo recibo un salario y no abuso de los impuestos o digamos de lo que los mismos ciudadanos pagan cada mes, cada año, para que ese dinero se vea representado en obras. ¿Y cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política y lo político. Bueno, yo no diría tanto, para mí diría que no es tanto diferencia la política o lo político, sí, no, diría de que para mí la política es el arte de gobernar bien. ¿Y lo político? Sigue siendo dentro de la política, lo político, o sea, lo que pasa es que hoy en día las personas, como le decía, ¿no? Sí. ¿Y qué es ser político? No, ser político es un corrupto, es un lagarto que se lanza ya porque quiere robar o porque, sí, pero no lo veo, yo en este momento no lo veo así, que eso es lo que en la actualidad lo estamos viendo, ¿sí? Y que lamentablemente han cogido el concepto político, han cogido el término político y se le ha dado un mal manejo. O sea, para mí esas personas que llegan a gobernar a una nación, que llegan a gobernar a un departamento y roban, para mí eso no es un político, es un corrupto. Así de sencillo, es un corrupto que aprovechó, ¿sí? Se valió, digamos, de la ingenuidad, o también se valió
del chantaje, se valió, bueno, de múltiples de artimañas para llegar a ocupar un cargo público y desde allí robar. Ok, señor. ¿Y qué componentes tendría la política? Para mí los componentes... La cultura política, ¿qué componentes? O sea, para los componentes, para mí dentro de la política es que si es el arte de gobernar bien, yo tengo que tener en cuenta que, primero que todo, yo tengo que ser ejemplo para la sociedad. Entonces yo tengo que ser ejemplo, si yo manejo bien las cosas dentro de mi hogar, si hago una buena administración, seguro que, y si lo hago bien dentro de mi campo laboral, ejemplo, que no haya participado todavía en un cargo político, que llama político, un cargo público, ¿sí? Que no haya ahí, pero lo he hecho bien dentro de una familia, he tenido la oportunidad, digamos, de ser un presidente de una junta de acción comunal, ¿sí? Y lo he hecho bien, ¿sí? He sido transparente, le he entregado a las personas resultados, se han visto las obras, puedo decir con seguridad, con tranquilidad, con satisfacción, no le quité un peso a la comunidad, lo que la comunidad confió en mí está invertido y está representado dentro de las obras, ahí están los resultados. Excelente, sí, señor. ¿Y qué elementos, digamos, involucraría el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, para ser ciudadano, primero que todo aquí en Colombia sabemos que para ser ciudadano tiene que contar con una edad. Sí, esas son leyes establecidas dentro de la Constitución. Entonces, ser ciudadano, tener mayor de 18 años. Y importante para mí, como ciudadano, tener conciencia. ¿Tener conciencia de qué? De cómo funciona la parte de gobierno, cómo está funcionando, quiénes nos están gobernando, cómo nos están dirigiendo. Usted me decía políticas. ¿Qué política está establecida aquí en Colombia? ¿Quiénes dictan esas políticas? Las están dictando personas que en realidad están orientadas a que haya un progreso, haya un desarrollo, haya un crecimiento, no solamente para ellos como políticos, como gobernantes, no, un crecimiento también dentro de la sociedad, o sea, que haya un crecimiento en la educación, que haya un crecimiento en la parte moral dentro de una comunidad, que haya un crecimiento económico, que se vea manifestado ese bienestar, así para el Estado, que el Estado crezca y que esos impuestos que recibe el Estado los invierte para beneficio de la comunidad también haya una respuesta recíproca de parte de esa comunidad que está recibiendo, y yo estoy comprometido también a cuidar de eso que me está entregando cuando las cosas se están haciendo bien. ¿Y qué deberes y derechos debería tener el ciudadano? ¿Qué deberes? Yo tengo muchos deberes dentro de el principal. Para mí, la obligación que tengo de cuidar las cosas, ¿sí? Okay. O sea, como ciudadano de velar, yo tengo que fiscalizar, yo tengo que velar, yo tengo que estar enterado de cómo funciona el Estado. Sí, al menos tener un conocimiento, no amplio, porque nadie lo puede tener, pero sí al menos tener algo de conocimiento. Bueno, en Colombia se maneja una política, está dirigida esa política económica a un crecimiento en el campo, en la parte agrícola, un crecimiento en la parte industrial, un crecimiento en la parte, digamos, de vivienda, un crecimiento en todos los campos, en todos los aspectos del individuo. Entonces, si esa política fuese así, que no la hay en Colombia, no la hay porque todo está movido bajo unos intereses más económicos de unos grupos capitalistas, sí, porque eso es lo que vemos, eso no es, sí, entonces, si eso estuviera enfocado así, pues habría un crecimiento integral, tanto para los ciudadanos como también para los que gobiernan, y sería muy bonito, todo sería, sí, pues no, al menos no es que no existan problemas, porque siempre van a haber problemas, pero al menos que lo que mandara en Colombia, si en Colombia mandara la transparencia, seguro que podríamos alcanzar desarrollo en otros aspectos importantes del señor. ¿Y un derecho? Un derecho, cuando yo cumplo, hay una ley que dice, donde terminan mis obligaciones, comienzan mis derechos. Entonces, como yo tengo obligaciones como ciudadano, yo tengo que respetar también todo lo que el Estado me brinde a mí, yo tengo que cuidarlo, tengo que respetarlo. No, si el Estado me está brindando a mí, digamos, dentro de mi comunidad, está velando porque yo tenga unas muy buenas vías, ¿sí? Pues hay que cuidar esas vías, ¿sí? De la mejor manera, hacer lo posible porque esas vías se mantengan. Claro, va a llegar un deterioro, pero que no sea ese daño que puede aparecer en una vía causado por mí. Lo mismo un alumbrado público, lo mismo un acueducto, lo mismo una escuela. Si yo tengo hijos y mis hijos van, yo debo enseñar a esos hijos, debo formarlos de que lo que le aporta allí el establecimiento, el profesor, hay que respetarlo, hay que cuidar también de lo que me brinda en ese establecimiento público, así sea un pupitre, así sea una cafetería, así sea un refrigerio, todo eso recibirlo con la gratitud
y también entregar de manera consciente esa gratitud y de manera consciente responder a ese llamado. Entonces también comprometerme con ello de que yo voy a cuidar y no acabar. ¿Sí? Ahora, cuando el Estado destina dineros para los colegios, si yo pertenezco de pronto en ese colegio, soy digamos una persona como tesorero o como un dirigente dentro de la comunidad, y el Estado me va a entregar a mí, la alcaldía me va a entregar un dinero, hacer ese buen uso de dinero, no irme a robármelo. Sí, claro. ¿Sí? No ir a robar, Okay, porque o sea, en mis obligaciones, dentro de mis obligaciones están esas: velar porque siempre se mantenga la transparencia, porque siempre se mantenga una buena ética, haya moral, porque haya un compromiso de servicio también de parte mía, porque si se necesita en un momento que yo sirva dentro de esa comunidad, pues a ver en qué yo puedo también ayudar, sí, puedo tener un conocimiento de pronto, así sea arreglar un jardín, ¿sí? Ok, sí, señor. Entonces, muchas gracias, señor Alonso, por su tiempo y por las respuestas que ha dado, que se ve que tiene bastante conocimiento en la política. Pues me gusta, como le digo, como ciudadano, pues uno nunca lo sabe todo, y usted sabe, pero sí al menos me gusta estudiar, o sea, me gusta leer, me gusta saber cómo están gobernando este país, y para mí, no me lo está preguntando, pero mi concepto personal es, estamos como estamos porque el mismo pueblo no ha hecho conciencia, no hace conciencia de a quienes eligen. Okay. Y lamentablemente nos gobiernan corruptos. Sí, terminamos así, ¿no? Bueno, sí, señor. Muchas gracias, señor Alonso, y feliz tarde.